Y finalmente vamos a ver las passwords. Vamos a hacer un ataque por fuerza bruta real y vamos a ver cómo crear los diccionarios que se necesitan para esto. Con esto van a entender de inmediato cómo crear una contraseña robusta que sea capaz de soportar uno de estos tipos de ataques. ¿Y qué es un ataque por fuerza bruta? Un ataque por fuerza bruta no es nada más que intentar con una password y con otra password y con otra password una y otra vez hasta encontrar la password correcta. Lo único que se necesita para esto es tiempo. Ahora, hay dos tipos de ataque por fuerza bruta. Y la verdad es que se hacen exactamente igual, pero la única diferencia está en el tipo de diccionario que se va a usar para hacer este ataque. El primero, que se llama ataques por diccionario, se usan palabras de diccionario del idioma que corresponda, en este caso en un diccionario español, y ojalá este diccionario contenga algunos datos de ingeniería social. ¿Qué significa esto? Que contengan el nombre de la empresa, la dirección postal, si conocen a alguien que trabaja ahí en la parte de informática que pueda estar ligado a esto, su nombre, sus hijos, su cumpleaños, cualquier dato que puedan recabar de él se va a agregar a este diccionario. Normalmente se agregan todas estas palabras y además se agregan a estas mismas palabras más algunas combinaciones. Combinaciones como el año, combinaciones terminadas en punto, combinaciones de la misma palabra, se le agrega un número, se le agrega una secuencia de números. Por lo tanto, ese tipo de contraseñas jamás se deben usar. También los mismos nombres en el idioma llamado Hachor, que es cambiando las letras por algunos números. También lo primero que se va a intentar de meter en un diccionario como eso son ese tipo de cosas. Ese tipo de ataques con ese diccionario son mucho más rápidos porque los diccionarios que se usan para esto son mucho más pequeños y la cantidad de combinaciones y la cantidad de passwords que se deben intentar son mucho menores. El otro tipo de ataque por fuerza bruta es un ataque que directamente se llama ataque por fuerza bruta y se usa un diccionario de combinaciones que va a contener todas las combinaciones posibles para el tipo de password al que se está tratando de atacar. Y vamos a hacer unos ejemplos con esto. Por ejemplo, vamos a usar una password de 4 caracteres. No lo vamos a hacer más largo porque va a ser imposible hacer algo con una password más larga en un laboratorio. Y esa password de 4 caracteres vamos a ver cómo formarla y cómo generar los diccionarios para poder atacarla. Por ejemplo, si esa password tiene 4 caracteres y solamente usa números, la cantidad de combinaciones para eso va a corresponder, vamos a usar una calculadora para esto, a la cantidad de posibilidades que yo puedo poner en la primera casilla de esos 4 caracteres. Y en este caso, como son solo números, son 10 posibilidades en la primera casilla, multiplicado por las 10 probabilidades en la segunda casilla, en la tercera y en la cuarta. Esto me da 10.000 combinaciones si ocupo una password de 4 caracteres que sean solo números. Esto equivale a 10 elevado a 4. Ahora, si yo a esa password le agrego una letra, por ejemplo, cambio 000 por 000A, voy a obligar a mi atacante a tener un diccionario que incluya las minúsculas en todas sus combinaciones. ¿Cuántas minúsculas se pueden ocupar para una contraseña? Son 26. Por lo tanto, ahora esta contraseña va a sumar las 10 posibilidades de los números más las 26 posibilidades de las minúsculas. También elevado a 4, que es la cantidad del largo de la contraseña. Y subimos la cantidad de combinaciones a 1.600.000. Si yo a esta contraseña, además de una minúscula, le pongo una mayúscula, voy a obligar a mi atacante nuevamente a modificar su diccionario y agregar las mayúsculas, que también son 26. Con lo que subimos la cantidad de combinaciones a 14 millones. Ahora, si yo además le pongo un carácter especial, los caracteres especiales son 33. Y voy a obligar a mi atacante a que también tenga esta cantidad de combinaciones dentro de su diccionario. Y con esto subo la cantidad de combinaciones a 81 millones. Cada vez que yo le agrego más complejidad a mi contraseña, los diccionarios se vuelven exponencialmente más complejos y más grandes. Y no solamente son complejos de hacer los ataques, son complejos de generar los diccionarios. Y les voy a hacer una demostración, les tengo un par de scripts que
generan diccionarios. Vamos a cerrar esta consola. Y vamos a crear los diccionarios con CPU. Y tenemos aquí las combinaciones de todo lo que les acabo de mencionar. Vamos a crear un diccionario, por ejemplo, solo numérico. Y esto va a tomar el tiempo de creación, el tamaño y la cantidad de combinaciones que genera. 0 segundos en hacer las 10.000 combinaciones. Y pesa 52 kilos. Si yo veo la primera parte de este diccionario, que se llama combinaciones numéricas, parte con 0000 y empieza a sumar y termina en el 9.999. Vamos a ver entonces el crear el mismo diccionario pero con las minúsculas. 22 segundos. 1.679.616. Ahora sí vamos a tener que seguramente poner cámara rápida. 3 minutos y 14 segundos para crear el diccionario de números, minúsculas y mayúsculas con 14.776.336 combinaciones. Exactamente lo que dice aquí. Y miren cómo cambia el peso del archivo. Y finalmente voy a ejecutar con caracteres especiales. Ahí terminó de crear nuestro diccionario de números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales. Se demoró 12 minutos. Y generó 81 millones de combinaciones. Miren la diferencia de peso entre los diccionarios. Ahora, hay maneras más eficientes de crear estos diccionarios. Alguien un poquito más ducho podría crear algún script un poco más eficiente. Por ejemplo, hice exactamente lo mismo, pero usando OpenCL para que la generación del diccionario se haga en la GPU y no en la CPU. Y vamos a ver la diferencia en la capacidad de proceso con OpenCL. 0 segundos para el diccionario de solo números. 1 segundo para el diccionario de números y minúsculas. Un segundo para el de números minúsculas y mayúsculas. Y el que se demoró más de 20 minutos en la CPU, en la GPU se demoró 39 segundos. Con 81 millones de combinaciones, 386 megas. Aquí están los diccionarios que se generaron. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, cualquier número al azar, de 4 dígitos obviamente, en cualquiera de estos diccionarios, el número está en todos los diccionarios. Si esto yo le agrego una letra cualquiera, ya no está en el diccionario que tiene solo números. Si esto yo le agrego una mayúscula cualquiera en cualquier parte, el diccionario que no tiene las mayúsculas ya no aparece aquí en los resultados. Y si yo esto le agrego un punto, por ejemplo, perdón, el punto sirve de comodín aquí, le agregamos una coma, aparece solamente en el diccionario que tiene todo. Por lo tanto, yo cada vez que le agrego alguno de estos tipos de caracteres a mi password, obligo a mi atacante a que use un diccionario de este tipo. La recomendación para esto es usar una password de al menos 8 caracteres de largo con este mismo tipo de combinaciones. Números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Ahora, la cantidad de combinaciones que genera esto es brutal de grande. De hecho, generé un script que hiciera esto para que generara un diccionario. Estuvo corriendo 3 días y no terminó. Y me ocupó, me parece que algo así como 130 gigas de espacio.
y no terminaba aún con la A. Partió en la A y después de 130 gigas de espacio seguía en la A. Ahora, si ustedes hacen el mismo ejercicio de combinaciones, una contraseña de 8 caracteres de largo, de solo números, tiene 100 millones de combinaciones. Si a esto yo le agrego las minúsculas, ya se convierte en un número que solo don Francisco puede leer sin titubear. Si a esto yo le agrego las mayúsculas, y si además le agregamos los caracteres especiales, la cantidad de combinaciones es brutal. Esto, déjeme, lo tengo anotado por acá porque no sé cómo leerlo ya, este número. Son 6 cuatrillones 95.789 billones de combinaciones. Ahora, la creación de este diccionario la cancelé porque estaba ocupando demasiado espacio en el disco y pude igual extrapolar los datos para ver el tamaño que iba a generar esto y corresponde a un diccionario de 49.800 terabytes. Esto es 50 petabytes de disco solamente para hacer un diccionario de combinaciones. Ahora, ese tipo de ataque se puede hacer de todas maneras sin generar este diccionario en el disco. Esto es solamente para que graficar un poco lo complejo que es generar todas estas combinaciones. Se puede usar Max Processor. Hay varios software que generan estas combinaciones. El mismo software de ataque por fuerza bruta también puede generar combinaciones al vuelo sin necesidad de escribirlas en el disco. Pero para que tengan conciencia de cuál es la barrera que estamos poniendo para este tipo de ataque por fuerza bruta. Vamos a generar un ataque por fuerza bruta. Nos vamos a conectar a este usuario que creamos. Y le vamos a cambiar la password, pero vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos con el puerto, donde vamos a cambiar la password, pero no vamos a saber cuál es. Esto también genera una password que no la veo, no sé cuál es, y también con toda la fe del mundo me voy a desconectar de mi máquina. Vamos a probar con la password que tenía. No funciona. Y vamos a usar uno de los diccionarios que se generaron para hacer este ataque por fuerza bruta. Tenemos varias maneras de hacer esto. Se puede generar un script a mano que haga intentos de SSH y cuando esté correcto guarde la contraseña y me diga que la encontró. También usando este mismo diccionario. Se puede usar Hydra o se puede usar el mismo Nmap. Nmap también tiene unos scripts para hacer esto. Y vamos a probar Hydra y Nmap. Este ataque con Hydra, en el fondo, todo este script es solamente maquillaje. Va a atacar al usuario Orangebox a esa IP, va a usar ese diccionario y la única línea importante es esta en realidad, que va a lanzar el comando Hydra con el usuario que le acabamos de decir, usando ese diccionario a ese target y va a guardar esto en un log. Lo vamos a lanzar y vamos a esperar el resultado. Acaba de terminar nuestro ataque y en el resumen nos dice que para este host, para este usuario, encontró esta password. Vamos a ver si es verdad.
4250. El ataque funciona perfecto. Ahora, se demoró 55 minutos y 30 segundos. Y la verdad que esto es muy poco. Y por eso se hizo esta contraseña de este tipo para este ejercicio. Porque además de lo que se demora en generar un diccionario, cuando se genera ese diccionario se hace en la máquina de manera local, donde no hay ninguna restricción de ningún tipo. Pero cuando yo pruebo estas contraseñas, cuando yo estoy haciendo este ataque y lo hago directamente contra el SSH no me va a permitir hacer todas las conexiones que yo quiera sin límite. El SSH va a permitirme un par de conexiones que tiene configuradas por defecto y al no tener un login exitoso va a cortar la conexión y me va a obligar a generar una nueva. Y además los módulos de PAM me van a permitir un máximo de 2 intentos de logueo por segundo. Si se fijan acá, esto tiene un promedio de la cantidad de intentos que puede hacer por minuto. Si nosotros extrapolamos esto, que esto es como lo máximo que podemos llegar a usar contra un SSH que no tiene ningún otro tipo de configuración que nos bloquee la cantidad de conexiones, para la cantidad de combinaciones que hay que hacer en un ataque por fuerza bruta para una contraseña de 8 caracteres de largo, con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, esto se va a tardar 96 millones de años. Es un poco largo. Ahora, a medida que uno va haciendo intentos de conexiones, las conexiones se van encolando y se van tardando más, y el promedio de los intentos que puedo terminar haciendo son cercanos a los 80 intentos por minuto. Y eso, para el tipo de contraseña que les mencionaba recién de 8 caracteres, son 137 millones de años para probar todas las combinaciones. Ahora, puedo tener suerte y encontrarlas antes, porque la password estaba al principio de lo que se estaba intentando en el diccionario. Pero la verdad es que es muy poco eficaz, es muy poco probable que encuentre una contraseña por fuerza bruta cuando tenga ese tipo de características. Vamos a intentar el mismo ataque, esta vez con Nmap, en vez de usar Hydra. Y esta es la línea que hace el ataque. Es sumamente sencillo. Nmap al puerto, llamar a un script que se llama shbrute, y en los argumentos le pasamos un archivo que contiene el usuario a atacar y el diccionario. El diccionario es el mismo que estábamos usando con el otro software para hacer el ataque. Vamos a lanzar el ataque. Ahora, si a esto le subimos aún más la complejidad para los ataques por fuerza bruta, podemos agregarle un límite al iptables para que acepte una X cantidad de conexiones por segundo. Por ejemplo, le vamos a decir con esto que les voy a dejar en la descripción del video. Son 2 líneas de iptables, una hace un set y la otra hace un drop a todo lo que pase de 10 conexiones por segundo. Y si yo vuelvo a ejecutar un ataque de este tipo, ya la cantidad de tiempo que va a hacer para que tenga éxito es absurda de grande. Este tipo de ataque se hace exactamente igual para muchos servicios. Puede ser web, FTP, sistemas de correo, cualquier cosa que use usuarios y contraseñas. Y la mejor protección contra esto es tener una password robusta. Bueno muchachos, si les gustó, déjenos un like. Y si tienen cualquier duda o quieren alguno de los scripts que usamos durante la ejecución de este video, pídanlo en los comentarios.